partir grabando. Vamos a partir al tiro con todo lo que tiene que ver con el área organizacional. Hemos visto temas de socialización, hablamos un poco de las competencias, hemos hablado también de la personalidad. El semestre se nos hace corto, sobre todo con esto de acortar un poco las clases en cuanto a la exposición a las cámaras, o a las pantallas, perdón. Por ende, hay que focalizar, ¿ya? Entonces, bueno, dos cosas antes que partamos ya con la clase. Desde la semana antepasada tienen subidos ahí en el aula virtual el material para el trabajo de la creación y construcción de una empresa. Justamente las dos clases que vamos a tener ahora esta semana son toda la base o materia prima para que ustedes puedan desarrollar un trabajo y que tienen que entregarlo ya a fines de la próxima semana. Yo les fui anticipando que se fueran poniendo de acuerdo qué tipo de empresa era la que iban a querer construir y desarrollar para que después ustedes puedan ir avanzando con las fases que en el trabajo se solicitan. Ya recuerden que es una pyme en la cual tienen que hacer una descripción de los roles y de los cargos, tienen que ver como una planificación estratégica de cómo van a vender el producto, dónde lo van a vender, a ofrecer, cuál va a ser su sello diferenciador respecto de otras empresas u otras pymes, perdón, que puedan tener el mismo tipo de producto, cosa de que en este caso el proyecto que ustedes presenten, pensando en realidad que es ya un negocio, aquí hay como que jugar un poco con la fantasía, va a ser un negocio que en algún minuto puede terminar en algo concreto y real, ¿ya? No sé si hay alguna consulta referente a eso. ¿Me preguntas? Ok. En la información que está ahí en el aula virtual está el trabajo, o sea, la pauta del trabajo, y está la rúbrica de corrección, ¿ya? Oye, yo les debo las notas, yo las notas las tengo puestas, las notas están buenas en general, están todas por sobre un 5.8, por si acaso para que se queden tranquilos, pero no las he ingresado a la plataforma, ¿ya? Las voy a ingresar hoy día en la tarde-noche para que hoy mañana las tengan ahí y las puedan ver. ¿Se ve el PowerPoint? Sí. Sí, profe. ¿Me escuchan bien también? Sí, profe. Ya. Me voy a oscurecer. Bueno, vamos a hablar ahora ya de algunos aspectos que tienen que ver con el mundo laboral. Hemos visto, como les decía recién, temas de socialización, de personalidad, porque mucho de la psicología se aplica en el ámbito del trabajo. ¿Para qué? Para, por ejemplo, elaborar planes de capacitación, elaborar planes de desarrollo y de construcción de equipos de trabajo, para elaborar los perfiles de los cargos y, por supuesto, poder hacer un reclutamiento y una selección de personal que sea adecuada y ajustada a los requerimientos de un puesto de trabajo. Vale decir, yo ando buscando un profesional del área de la ingeniería, necesito, por supuesto, tener a alguien que en este caso sea un ingeniero, puede ser un ingeniero civil, comercial, industrial, va a depender del cargo, necesito que tenga ciertos conocimientos técnicos y específicos, necesito que tenga experiencia previa en determinadas áreas y, por supuesto, necesito que tenga habilidades psicológicas, emocionales y de relaciones interpersonales acordes al tipo de función que esa persona tiene que desempeñar dentro de la organización. Por ello, ahí es cuando se elaboran los perfiles de cargo. Y, obviamente, cuando nosotros en una empresa necesitamos reclutar personal, acudimos a los psicólogos para que hagan esa búsqueda y hagan una evaluación psicológica de los postulantes que estamos buscando para ocuparse en ese puesto de trabajo, ¿ya? Ahora, muchas veces en las organizaciones tenemos trabajadores que hay que nivelarlos en cuanto a competencias blandas sobre todo. Por eso aparecen los planes de capacitación, de coaching, de asesoría de equipo y de entrenamiento. Porque lo que queremos es que esas personas desplieguen el talento que tienen y puedan dar lo mejor de sí mismos al interior de la organización. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros vamos hablando del desarrollo organizacional, estamos hablando de un proceso de conocer y cambiar
Por ejemplo, ciertos hábitos, la salud, la cultura y el desempeño de una empresa, institución u organización. Y este desarrollo está diseñado para poder ir mejorando, potenciando y erradicando algunos aspectos, como las habilidades de las personas, el conocimiento específico de las personas respecto a ciertos temas y, por supuesto, la efectividad o el rendimiento, en este caso individual, dentro de la organización. Buscamos, por una parte, estimular y potenciar a los sujetos a nivel individual y después también buscar potenciar todos los elementos que tienen que ver con el equipo de trabajo. Dentro del desarrollo organizacional, como mencionaba hace un ratito, están planes de diferentes índoles, planes de desarrollo, planes de gestión del talento, de retención del talento, los planes de capacitación, planes, por ejemplo, de desarrollo profesional, es decir, yo ya tengo profesionales, ya tienen ciertas cualificaciones, pero ahora necesitamos ponerles más desafíos, cosas que sean estimulantes, cosas que estos gallos les permita ampliar su espectro de potenciales competencias y también mejorar a veces ciertas cualidades que les permita, por ejemplo, si soy ingeniero de un área, a lo mejor en 2 años más puedo ser el jefe del área y a lo mejor en 6 años más puedo ser el subgerente del área y en 8 años puedo llegar a ser el gerente del área. ¿Ya? Ese es un plan de desarrollo profesional que se está implementando hoy en día en varias organizaciones a nivel nacional. Por supuesto que todos estos desarrollos que uno quiere implementar dentro de las empresas o de las instituciones tienen que ir vinculados al tipo de clima o al tipo de cultura organizacional que tiene en este caso la empresa. ¿Pero por qué? Porque los climas, así cuando uno habla del clima es como el tiempo, es clima templado, clima de tundra, un clima frío, es decir, por eso se llama clima, porque en el fondo es como que tantea las distintas percepciones que tienen las personas respecto de su ámbito laboral, ¿ya? Y van a haber ambientes de trabajo que van a ser súper facilitadores, cálidos, amenos, y también van a haber otros ambientes de trabajo que van a ser a veces hostiles, presionantes, exigentes, competitivos, y eso por supuesto que impacta en la dinámica de desarrollo de las personas dentro de esa organización. Y hay algo que está mucho más a la base del clima laboral, que es la cultura organizacional. Cuando uno habla de cultura, ¿a qué le suena la palabra? Cuando digo es la cultura organizacional, ¿qué me podrían decir de la cultura? ¿Están por ahí? A ver, ¿qué me dicen por ahí? Podría ser cómo se desarrolla la empresa, cómo crea sus estrategias. ¿Ya? ¿Qué más? Profe, ¿Sí? apoyando lo que dice mi compañera, podría ser como eh, el funcionamiento general de un grupo de personas dentro de una empresa. Ya. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de la cultura chilena, ¿qué es la cultura chilena? Es como una mezcla Ya, de tradiciones ya, que viene como del lado indígena y la colonización y así. ya como qué cosa, ¿dónde está la mezcla? ¿Qué cosas se mezclan? Las creencias que tienen, Ya, muy como bien. ¿Qué más? el idioma, la religión, las tradiciones, la comida, cosas Ya, así. ya, súper bien, muy bien.
Cuando hablamos de la cultura, en este caso dentro de una organización, estamos hablando de la forma de hacer las cosas y que por supuesto tienen a la base, como dices tú, esas creencias, mitos, ideas, incluso sentimientos que se arrastran de generación en generación y que van cimentando una forma de construir la organización. ¿Ya? Esos son elementos culturales. Y por supuesto, la cultura a veces puede cambiar, porque va a tener modificaciones vinculadas al tipo de trabajador que viene llegando, a los directivos de la compañía, al tipo de profesional que estamos reclutando, al tipo de producto que estamos vendiendo, porque a lo mejor antes vendíamos, voy a inventar, vendíamos aceitunas, ya. Pero ahora a lo mejor ya no solo las aceitunas, sino que ahora hay que vender pasta de aceituna, aceite de oliva. Y eso nos implica hacer mejoras tecnológicas, cambios estructurales, desarrollar otro tipo de estrategia, porque estamos diversificando los tipos de productos que tenemos. Por ende, vamos a ir incorporando a lo mejor mayor modernización, automatización, y eso ya implica ir modificando algunos elementos de la cultura. La forma de hacer las cosas se va modificando. Y al modificarse la cultura, por supuesto, también eso impacta en el clima laboral. Entonces, la cultura es como el paraguas que ampara todos los ámbitos de la organización. Por ejemplo, en 3M hay una cultura de la innovación. ¿Ya? No es Soprole, no es Column, es Nestlé. En Nestlé hay una cultura de la inocuidad. ¿Ya? Cultura en donde hay que tener una prolijidad única con respecto al tipo de producto, porque son productos lácteos y son productos de comida que si el consumidor se enferma, queda la pura escoba. Entonces hay que estimular la limpieza, la higiene, esta cuestión, minimizar todos los efectos de la contaminación cruzada y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque obviamente hay que prevalecer ciertos aspectos. Y esos son aspectos que son culturales. ¿Ya? Y el clima es la apreciación que tiene la gente de las condiciones laborales, de el tipo de liderazgo, de la comunicación, de los beneficios dentro de la organización, de los aspectos positivos y negativos. Y obviamente que si yo percibo, por ejemplo, mi empresa como una empresa facilitadora, que me permite crecer, en donde la gente se comunica bien, en donde las jefaturas son cercanas a los trabajadores, voy a tener una impresión positiva del clima laboral, ¿ya? Pero pudiese ser que fuese todo lo contrario, que yo percibiera que el clima de mi organización donde yo trabajo es hostil, lo que hablaba hace un ratito atrás, que todo es negro, los emprendedores, los jefes son malhumorados, son maltratadores, son discriminadores, aquí no hay posibilidades de desarrollo, la gente te ningunea si es que no tienes un título profesional, y cuando pasan ese tipo de cosas yo tengo una apreciación, una percepción de la organización negativa, por ende el clima laboral que yo voy a percibir, que es de rivalidad, competitividad, de maltrato, también en este caso es negativo, ¿ya? Entonces, para que ocurran, ¿por qué estoy hablando del clima y la cultura? Porque para que ocurran ciertos procesos de desarrollo y de mejora dentro de una organización, el clima y la cultura tienen que facilitar esos procesos. Por ejemplo, si yo estoy en una empresa que es anticuada, que es chapada a la antigua, donde el gerente es como patrón de fondo y él manda todo, y además de mandar todo, es una persona que es autoritaria. Y de repente se le ocurre que quiere innovar a este mismo jefe que tiene esas condiciones y pone a un gerente o a un jefe de área para hacer todos los proyectos de innovación. Pero ya la empresa tiene una cultura que es una cultura media cerrada, porque el mismo equipo directivo no facilita el cambio. ¿Ya? Entonces ahí, por ejemplo, va a sufrir la nueva contratación, que en este caso es este jefe de planta o nuevo gerente. ¿Y por qué va a sufrir? Porque va a querer impulsar planes y proyectos de desarrollo, pero por otro lado se los van a limitar. Y se los van a limitar porque está el dueño ahí mermando los procesos. Pasa mucho en las empresas familiares,
o las empresas familiares, no estoy hablando de empresas chicas, por ejemplo, hay muchas compañías aquí en Chile que son empresas familiares y que son empresas grandes, pero en donde trabaja el abuelo, el tío, el primo, la cuñada. Entonces, como son empresas familiares, son un poco cerradas respecto de la administración y además son empresas donde hay mucho tema como afectivo, po. No le puedo decir esto porque es mi hermano, no me quiero pelear con mi cuñado, y hay como un ambiente en donde todo se vive como si fuese una familia, ¿ya? Y esos ambientes a veces no son muy buenos para crecer y para desarrollarse, porque además se apegan a la tradición, siempre lo hemos hecho de esta manera, no queremos cambiar algunas cosas. Entonces los procesos de crecimiento y de innovación en las empresas familiares son lentos y son complicados. A diferencia de las compañías que ya han salido de esa transición y que son compañías que hoy en día están lideradas por gente que no es de la familia, tienen a lo mejor un gerente o un equipo directivo distinto, son empresas en las cuales han vivido fracasos, han vivido crisis, han vivido situaciones que han sido difíciles de manejar y eso los ha llevado a tener que reinventarse, por ende han subsistido a estas situaciones desfavorables y obviamente eso los posiciona de manera positiva para enfrentar cambios o para enfrentar mejoras, fusiones, porque cuando en épocas de crisis las organizaciones para que se sigan manteniendo vigentes en el ámbito laboral apelan a una serie de estrategias con la posibilidad de poder seguir existiendo, ¿ya? Pero todo siempre vinculado a que la cultura organizacional facilite estos procesos y que el clima también sea amigable con estos procesos, ¿no? Entonces ahí tenemos qué es lo que es el clima laboral. ¿Ya? El clima es el ambiente que se respira en el medio en el que los trabajadores llevan a cabo sus distintas labores. Es un concepto que se encuentra condicionado por factores propios de la percepción, es decir, yo hago una interpretación de lo que estoy viendo, y por supuesto está vinculado a las características de los empleados o de los colaboradores, pero también está condicionado por las acciones que toma la empresa. Es decir, si la empresa hace ciertas cosas, yo tengo claro que las voy a interpretar de una manera porque mi interpretación es consecuente a la forma de funcionar de la organización. Entonces, por ejemplo, estrategias importantes que pueden llevar a cabo algunas compañías para obtener un buen clima laboral es construir un ambiente de apoyo, de comunicación, de colaboración, en donde yo le enseño y facilito los procesos de los colaboradores, donde hay flexibilidad en el lugar de trabajo. Hoy en día muchas organizaciones han tercerizado ciertos servicios, los hacen otras personas, o bien hacen esta cuestión como del cowork, o sea, trabajo en la casa y trabajo en la oficina, porque así me permite a mí tener cierta flexibilidad para poder hacer ciertas cosas, ¿ya? Reconocer los logros de los trabajadores, en los cuales yo estoy felicitando, estimulando, haciendo sentir importantes y valiosos a los trabajadores. Darle autonomía a los colaboradores, confiar en ellos, confiar en sus habilidades, en sus capacidades, creer en que ellos pueden tomar ciertas decisiones. Por supuesto, entrenarlos para eso. Por eso dice crear programas de aprendizaje y de desarrollo, tanto de profesionales como de las personas. Y hay un aspecto que es súper importante y que muchas veces las empresas las olvidan, es el programar actividades fuera del mundo del trabajo. Es decir, hacer actividades recreativas, premiaciones, pero obviamente que no se transformen en chacota o en los típicos happy hour, en donde solamente se va a otro tipo de distensión, porque esa sí que es súper, súper, súper recreativa. Pero acá estamos hablando como de acciones desarrolladas para que el equipo se afiate, para que los compañeros se conozcan, identifiquen sus respectivas potencialidades y así vamos a ir creciendo en conjunto y mejorando. Y ahí tenemos una definición de lo que es la cultura organizacional, que está compuesta por las creencias, supuestos o maneras de enfrentar los procesos, ya sea productivos o de recursos humanos, dentro de un mundo laboral o de una organización.
La cultura define límites, pautas de comportamientos o normas, ¿verdad?, que van generando un sentido de identidad de los participantes o de los miembros. Es decir, la gente, por ejemplo, que permanece durante muchos años en una empresa es porque la cultura de la empresa es adecuada a su propio funcionamiento y las personas se hacen parte de la compañía. Entonces, cuando yo digo a mí la empresa me representa, obviamente eso va a facilitar que yo sea más comprometido, que yo esté más involucrado, que yo incluso pueda ser hasta más participativo dentro de la organización, porque me siento parte. ¿Ya? Entonces, la cultura también ejerce una función de regulador o moderador del comportamiento. Entonces, hay ciertas cosas que se pueden hacer, hay ciertas cosas que no se pueden hacer. ¿Ya? Hay un marco en el cual se te está diciendo que este es el ámbito o el espectro dentro del cual tú puedes moverte, por ejemplo, en cuanto a tu comportamiento. ¿Ya? Ahora, a las compañías les interesa mucho tener una cultura de trabajo sólida y que obviamente sean como un ejemplo a seguir por otras compañías del sector. Pues por eso hablaba, por ejemplo, de los productos 3M, que en el fondo están orientados a que tú o sea, ellos siempre están innovando, tienen todo lo que es como papelería, cuestiones de escritorio, distintos tipos de productos, pero siempre están sacando nuevos productos al mercado, porque a ellos les interesa, ¿ya?, mantenerse como con esa innovación. Y parte del desarrollo organizacional, que era lo que mencionaba hace un ratito atrás, está capacitar y formar a las personas, hacer un buen reclutamiento y una buena selección. Cuando hablamos de buen reclutamiento, buena selección, no es pagarle a los psicólogos que tienen 2 años de experiencia laboral, puedes contratar servicios que sean con mayor experiencia, que tengan conocimientos específicos para poder hacer estas selecciones de una manera más fina en el sentido de que hilvanar más fino para poder dar y pesquisar realmente a las personas que tienen las condiciones psicológicas para poder desarrollarse en un determinado cargo. Por supuesto, tener un buen plan de remuneraciones. Siempre uno habla de la renta mercado, pero hay veces compañías que están por debajo de la renta mercado y además tienen malas condiciones de trabajo, versus otras que están por sobre la renta mercado y además tienen excelentes condiciones de trabajo. Hay que tener beneficios para los colaboradores. Y cuando hablamos de beneficios no son cosas deschavetadas, sino que hay algunos que tienen seguros médicos, planes dentales, eh, tarjetas de descuento para los colaboradores en un determinado lugar, cosa que de alguna manera esto funciona como un salario aparte, pero es un salario más bien simbólico, en donde el empleado en este caso se siente que hay como un regaloneo. ¿Ya? No, no es un regaloneo porque no te lo están regalando, te lo están de alguna manera a veces descontando de tu propio sueldo, o sentir que en el fondo la empresa reconoce y cuida a sus trabajadores y les da este tipo de beneficio. Por ejemplo, hay algunas empresas en donde, hay una empresa acá en la quinta región, que si tú ya necesitas una asistencia psicológica o psiquiátrica, después de que pagas la boleta, la misma empresa, sin ningún seguro de por medio, te reembolsa el 50%. ¿Ya? Y eso es muchísimo, porque ir al psiquiatra es carísimo, hacerse un tratamiento psicológico también. Entonces, tienen ese tipo de beneficios las organizaciones. Y el último punto, que es para estimular el desarrollo organizacional, está vinculado al salario emocional, que es reconocer a los trabajadores, premiarlos, felicitarlos, generar un clima armónico. Mucha gente trabaja en algunas compañías donde a lo mejor las rentas no son, están renta de mercado dentro del promedio, pero no son desproporcionadamente altas. Pero la gente lo primero que te dice cuando está como contenta en un ambiente de trabajo es que se siente identificado, comprometido, que lo pasa bien yendo a trabajar, independiente de las vicisitudes que a veces ocurren, te dice, mira, prefiero ganar lo que gano acá, pero me siento cómodo, me siento tranquilo, puedo plantear mi opinión, tengo un buen equipo de trabajo, hay buenas relaciones interpersonales, nos llevamos bien, manejamos bien el conflicto. Versus otras organizaciones en donde la gente dice, aquí pagan súper bien, pero el clima es súper malo, las jefaturas no son las más adecuadas, hay mucha rivalidad entre los compañeros de trabajo. Entonces ahí tú dices, ya, ¿viste? No se compensa la renta, en este caso monetaria, con las condiciones de trabajo.
frente a eso? ¿Alguna consulta, duda o comentario? No, profe. Ya, muy bien. Entonces, vamos a ver unos aspectos que ya los hemos ido mencionando en algún minuto referidos a las competencias laborales. Cuando hablamos de las competencias, ahora hablamos del clima, ¿verdad? Las competencias son esas cualidades, habilidades que tienen las personas y que las vimos en un video hace unos días atrás, porque fue la semana antepasada. Y hay algunas que son claves. Por ejemplo, la comunicación. Si nosotros en una compañía tenemos una buena comunicación, de alguna u otra manera esa comunicación está impactando en el clima laboral. Y si impacta en el clima laboral, está fortaleciendo una cultura organizacional que tiene como elemento base, por ejemplo, la comunicación. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de la comunicación, vamos a hablar de la asertividad, que es la manera de decir las cosas en el momento adecuado, con las palabras adecuadas y a la persona adecuada, sin ser atarantados, impulsivos, sin tener de repente arrebatos, o incluso el silencio también puede ser interpretado como una forma de mala comunicación, en donde yo frente a algo, alguna situación en que debiera decir alguna cosa, me quedo callado. ¿Ya? Entonces tampoco estoy siendo asertivo si me quedo en silencio. La escucha activa es escuchar lo que el otro me está diciendo. Y por supuesto mantenerme o mostrarme interesado, pero mostrarme interesado de verdad, pues no así como que pongo cara de estar interesado, pero en el fondo me importa un pepino lo que el otro me está diciendo. ¿Y por qué se le llama escucha activa? Porque tú estás escuchando, pero a la vez estás preguntando. ¿Por qué me dijiste eso? ¿Qué quieres decir cuando me planteas esta idea? ¿Cómo lo harías tú? Estoy preguntando en base a lo que la otra persona me está entregando como información. Muchas veces las personas entregamos toda la información y vomitamos la información. No le damos espacio al otro para que pregunte, pero muchas veces también estamos escuchando y no preguntamos. Nos quedan dudas y no preguntamos. No queremos interrumpir al otro, como para no cortarle ¿cómo se dice? La inspiración, pero en esa no querer interrumpirlo, después se nos olvida preguntarle tal vez algo que es importante. ¿Ok? Entonces, hay que aprender a que yo voy a escuchar, pero también yo tengo que ir preguntando cuando tengo consultas o dudas. La retroalimentación es justamente desde la parte del emisor, ¿ya? Es yo, a pesar de que el otro me pregunta, yo le voy aclarando, le voy explicando, le pido que me pregunte, le doy un feedback de lo que me está diciendo que comprendió, porque de esa manera minimizamos los errores. Muchas veces en las organizaciones ocurre que se da una instrucción o una información y viene la persona y por no querer molestar, interrumpir o creer que sabe lo que tiene que hacer, no pregunta. Y hace una actividad o una tarea. Y después cuando tiene que entregar el resultado, resulta que el resultado no es lo que se esperaba que esa persona hiciera. Y ahí uno dice, ya, pero ¿qué falló acá? No, pues que él no me explicó bien. Y el otro dice, pero es que tú no me preguntaste. Sí, pero es que tú sí tendrías que haber explicado mejor. Ya, pero si tú tenías dudas, ¿por qué no las aclaraste? Entonces ahí, por lo general, las personas empiezan a culpar recíprocamente en vez de asumir que ambas partes no fueron activos en la comunicación y no se dieron el tiempo para consultar o preguntar o aclarar. Entonces, nosotros desde lo psicológico siempre decimos, es mejor preguntar que quedarte con una duda. Es mejor plantear tu opinión, obviamente que con respeto, que mantenerlo en silencio, porque de repente en esas mismas cosas pueden ocurrir otra serie de eventos desafortunados que obviamente van a ser complicados después de resolver. ¿Ya? Otro aspecto que es importante en la comunicación es evitar las inferencias. Ah, es que yo pensé que, yo supuse que, yo me imaginé que. Ah, es que la vez anterior tú hiciste esto, entonces yo pensé que ahora ibas a hacer lo mismo. Entonces, nosotros cuando inferimos,
estamos suponiendo algo. Y esa suposición tiene que ver con nosotros, con nuestra propia forma de percibir. Y a veces en esa suposición le metemos de nuestra cosecha. Entonces, siempre tenemos que preguntar. Muchas veces las personas asumen, o sea, una buena parte del tiempo la gente asume. Y cuando tú asumes, siempre la embarras. Ah, es que yo asumí que iba a ser igual que la vez anterior. No, pues no tiene por qué ser igual que la vez anterior. Ah, es que yo asumí que tú sabías. ¿Pero por qué asumiste que yo sabía? No sé, porque como eres tan amiga o compañera de esta persona, pensé que le habías preguntado. Y por lo general todo eso lleva después a malos entendidos. Malos entendidos que te pueden llevar a un problema relacional y lo más grave es que te pueden llevar a un problema o a un error laboral que puede ser complicado. ¿Ya? Otro aspecto que está vinculado a la comunicación es el manejo de los prejuicios. ¿Son prejuiciosos ustedes, chiquillos? ¿No son prejuiciosos? Nada, nada, nada de prejuicio. En realidad yo un poco. Ya. ¿Con qué cosa eres prejuiciosa? Con las actitudes de las personas, porque, por ejemplo, si alguien me demuestra un desinterés, yo lo voy a tomar que está desinteresado en todo. Ya. Generalizas. Mm, ¿En qué otra cosa más podría ser prejuiciosa? em, también con mis amistades me pasa que depende la como posición política. Yo Ya. siento que eso habla bastante de la persona. Complicado, ¿cierto? Eso, porque de repente uno se queda como encasillada, o sea, como que uno encasilla a alguien, ¿o no? Sí, igual trato de no porque eso no tiene nada que ver mucho con la persona. Claro, tienes toda la razón, no siempre tiene que ver, pero va a lo mejor a pasar por el filtro del cómo expresa su punto de vista, ¿verdad? Porque si una persona se abandera y se apasiona, o puede caer incluso en lo descalificador respecto de una persona que tiene una opinión distinta, lo primero que nosotros decimos, ah, este es descalificador para todo, po". Porque si así de apasionado es para hablar de esto, o de descalificador es para hablar esto, probablemente va a ser descalificador con otras cosas. Exactamente. ¿Mm? Por eso también hay que ser tan cautelosos de la forma en que uno expresa su parecer, porque estamos proyectando una imagen y el otro la está interpretando. Y en eso de la interpretación, el otro puede interpretar lo que se le antoje. Y muchas veces nosotros tampoco nos aseguramos de aclarar las situaciones. Entonces, frente a eso, es que toma más fuerza el tema de la comunicación. Pero los prejuicios, como decía aquí su compañera, que ya daba el ejemplo del tema del tinte político, pueden ser prejuicios por cómo la persona se viste, cómo la persona habla, cómo la persona, bueno, plantea sus puntos de vista, cómo esa persona, o en el sector donde vive, donde estudió, con quienes se junta. Y muchas veces eso nos sesga, nos hace no ver completamente el 100% de lo que la otra persona es. ¿Ya? Ahora, si yo, por eso, respecto al manejo del prejuicio, siempre es importante conocer al otro y darse el tiempo de conocerlo, obviamente. Pero si ya después del tiempo de darme el espacio para conocerlo, me doy cuenta que es tal cual como yo creía que era, significa que entonces no estaba tan perdido. Estaba siendo prejuicioso al principio, después me di la posibilidad de conocerlo y resulta que cuando lo conocí me di cuenta que era tal cual como yo había pensado que era al principio. Entonces, por eso que partió con un prejuicio, finalmente terminó siendo una certeza. Pero primero tuve que darme el espacio y el tiempo para conocer y tratar a esa persona para poder saber si esa persona era, parece trabalengua, como yo pensaba. ¿Ya?
Y el otro punto respecto a la comunicación es la empatía. Ponerme en el lugar de la otra persona, pensar cómo me sentiría yo si me pasara eso. ¿Cómo reaccionaría yo si me tocara vivir eso? Independiente de si yo a lo mejor reacciono o no, como esa otra persona. ¿Ya? Porque también es súper fácil llegar y enjuiciar y decir, no, es que yo no lo haría así, yo no pienso así, no pienso así. Perfecto, pero como tú no eres el que está viviendo la situación, y a lo mejor nunca te ha tocado vivirla, tampoco puedes tú proyectar tu comportamiento a futuro. Como la mayoría de las personas decimos, no, a mí eso no me toca, eso no me pasaría a mí. Pero tú no sabís, porque hasta el momento no te ha tocado vivirlo. ¿Ya? Entonces, y parte de la empatía es poder ponerme en el lugar de los otros y tratar de comprender su punto de vista, pero no precisamente compartirlo. ¿Ya? Que yo comprenda a alguien no significa que yo comparta lo que esa persona está pensando o lo que esa persona está haciendo. Y estas son como las bases de la comunicación. ¿Ya? Saber decir las cosas, escuchar y preguntar, aclarar cuando hay dudas, pedirle al otro que me explique, evitar suponer, evitar ser prejuicioso y, por supuesto, ponerme en el lugar del otro, en particular frente a situaciones que son complejas. ¿Ya? Tenemos también el trabajo en equipo. Los equipos de trabajo no es lo mismo que un grupo de trabajo. En el trabajo en equipo, por lo general, hay un fin específico y que nos involucra a todos. ¿Ya? Y ese equipo muchas veces transita por fases, porque los equipos se arman y se desarman. Yo puedo ser parte de un equipo de trabajo en un proyecto y puedo ser parte del equipo de trabajo de mi área o del departamento de mi oficina y ahí voy a cumplir roles diferentes. ¿Ya? Entonces, por eso hablamos nosotros que los equipos se arman y se desarman y pasan por fases. Cuando un equipo se está construyendo y se está creando o lo estamos armando para diseñar algo, están en la etapa, por supuesto, justamente de construcción, en donde estamos viendo para qué somos buenos, qué es lo que podemos hacer en conjunto, cómo nos distribuimos los roles, las funciones, y muchas veces entramos en conflicto porque a lo mejor hay dos personas que saben hacer lo mismo y que lo quieren hacer. Entonces ahí hay alguien que va a aparecer como el líder del grupo y que va a tender a decir, a ver, ya no, esto lo vas a hacer tú, esto lo vas a hacer tú, y en otro momento hacemos un enroque, ¿ya? Y después, cuando ya estamos en ejecución de que sabemos lo que tenemos que hacer, estamos organizados, ya estamos un poco más tranquilos porque ya no estamos en la etapa de conflicto, porque ya en cierta medida tenemos los roles asignados, pero también nos conocemos un poquito más. Y después avanzamos a una etapa de madurez del equipo en donde cada uno hace su pega, sabe lo que tiene que hacer, nadie tiene que estar encima guiándolo, a lo mejor sí un poquito de supervisión y de acompañamiento, pero se supone que ya todos sabemos para dónde va la micro y qué es lo que tenemos que hacer. Hasta que se termina ese trabajo y el equipo se disuelve. ¿Ya? El equipo siempre tiene que tener el objetivo claro, saber qué es lo que va a hacer o para qué se les está reuniendo. Y la idea es que los objetivos del equipo sean metas comunes, que nos beneficien a todos o que beneficien a la organización, pero en la cual estemos todos involucrados para lograr el éxito de ese determinado proyecto o trabajo. Tiene que haber un trabajo complementario, ¿ya? En donde lo que el otro hace es un complemento a lo que a mí me está tocando hacer. Ahora, si es un proyecto grande, con hartas personas y de repente a mí y a la Carolina le toca hacer lo mismo, claro, porque es tanta la pega que hacemos lo mismo, pero no es que estemos duplicando trabajo, sino que ella ve los clientes A y yo veo los clientes B. Pero a la vez nos tenemos que ir nutriendo de información para que sea un complemento. ¿Ya? Algo clave en el trabajo en equipo tiene que ver con la actitud y la disposición al trabajo. Actitud y disposición positiva, actitud y disposición negativa, actitud y disposición facilitadora para resolver, actitud y disposición negativa para resolver, conflictiva. ¿Ya? La actitud es como la madre el cordero del éxito de los proyectos, tanto a nivel del trabajo como a nivel de la vida personal. Siempre la actitud te va a permitir, una buena actitud
te va a permitir alcanzar metas. Cuando uno tiene una mala actitud, que ay, que esto, que aquí, que ya, que me quejo, que me da lata, claramente eso también va a impactar en los resultados. Por supuesto que en el trabajo en equipos es necesaria la colaboración, ¿ya? En donde nos apoyamos, en donde si yo terminé antes y puedo brindarle mi tiempo y mi apoyo a la otra persona, lo hago. Y el otro se siente también como que se le está considerando. De repente en los equipos de trabajo, dependiendo de las tareas, hay gente a la que le toca hacer más, ¿ya? No es que siempre tenga que hacer más, sino que justo por este proyecto me tocó hacer un poco más de pega. Pero si hay alguien que está viendo que yo estoy colapsado, que me falta tiempo, ya el otro le sobra, va y me ayuda, ¿eh? Y por supuesto tiene que haber coordinación, es decir, con los plazos, con los tiempos, con la forma de entregar, y ahí es donde se pone a prueba la comunicación. En la medida que nosotros estamos bien comunicados, vamos a estar también bien coordinados. Muchas veces, por presión, porque tenemos que entregar algo súper rápido o faltó un compañero de pega y tuvimos que asumir nosotros lo que esa persona tendría que haber asumido y estamos así como todos corriendo. Ahí a veces se pierde un poco la coordinación, pero en general tiene que haberla, ¿ya? Son como los pilares fundamentales que decía hace un rato atrás del trabajo en equipo. Y por supuesto, dentro de todas las organizaciones va a aparecer alguien que asume un estilo de liderazgo. Hay líderes que son formales, que es el típico jefe designado, y liderazgos que son informales. Dentro del liderazgo informal está, por supuesto, el que es como el que más sabe del grupo, el que es más motivado, el que de repente es la mano derecha de la jefatura, el que influencia de mejor forma en la motivación de los otros. Entonces, el liderazgo informal puede ser muy positivo en la medida que el jefe directo no se ataque ni sienta que el jefe informal, o sea, que el líder informal le hace sombra, ¿ya? En muchas organizaciones hay jefes que tienen un segundo a cargo y el segundo a cargo es el segundo jefe, pero es el que logra que se hagan las cosas. Entonces está validado porque tiene una buena comunicación, tiene empatía, se sabe poner en el lugar de los otros, tiene autoconciencia porque se conoce, es consciente de sus propias habilidades, debilidades, de su potencial, de su desempeño, ¿ya? Sabe por qué está funcionando de esta manera, sabe por qué está reaccionando de esta otra, ¿ya? Y así como se autoconoce, también se autorregula. Sabe que tiene rabia, pero no por eso va y le pega al compañero de pega, sino todo lo contrario, sale a trotar. Sabe que tiene pena, pero no por eso está todo el rato llorando. Busca mecanismos que le permitan trabajar esa pena, ¿ah? La persona es consciente y así como es consciente, toma acciones que le permitan corregir o mejorar ese estado en el que se puede encontrar, sobre todo cuando ese estado es negativo. Un buen líder tiene buenas relaciones interpersonales, que no significa precisamente que sea amigo de todos, ¿ya? Pero sí tiene una buena comunicación, la gente lo ve, le entrega las directrices de manera personal y eso va facilitando la confianza, ¿ya? ¿Qué otro aspecto que tiene el liderazgo o la persona que va a funcionar de líder es la motivación? Lo motiva lo que hace, le gusta crecer y desarrollarse y aprender, incluso frente a escenarios en los cuales a lo mejor está un poco de repente cansado, desanimado, aún así logra como encantarse para poder superarse y para lograr las metas. Entonces, el liderazgo es como un equilibrio entre la inteligencia emocional, saber decir las cosas, pedir de alguna manera, tener todas estas características que recién mencionamos, pero por otra parte, tener la capacidad y la inteligencia para poder, por ejemplo, lograr los resultados que a mí se me están pidiendo. Ya, yo no saco nada con llevarme con todo bien con todo el mundo, ser autoconsciente, ser autorregulado, ser empático, motivador, si al final no logro los resultados. ¿Ya? La idea es mantenerse en equilibrio.
Lamentablemente, anacrónicamente, se da que en las organizaciones muchas veces la persona que es como muy motivada y muy prendida eh, no tiene los mejores resultados, ¿ya? Porque se enfoca más a las relaciones. Y por otro lado está el gallo que se enfoca solo en los resultados y que le cuesta enfocarse en las relaciones interpersonales. Es decir, es más orientado a la tarea, es más competitivo, es más rabioso, pero no es empático, no es amable, no es comprensivo. Entonces, ahí es donde está la gracia pues, de la habilidad del liderazgo. ¿Ya? Y ahora la pregunta es para ustedes, ¿cómo están sus habilidades? ¿Cómo las creen que las podrían potenciar? ¿Están súper bien en sus habilidades? ¿No hay nada que potenciar, chiquillos? Por ahí dice alguien potenciar los conocimientos. Otro dice potenciar su comunicación. ¿Ya? ¿Qué más podrían potenciar? A veces uno puede potenciar el trabajo en equipo, puede potenciar la empatía, ¿verdad? La coordinación, la responsabilidad, que no la mencionamos ahora, pero que también es clave en el trabajo en equipo, que va de la mano de la coordinación y del cumplir los plazos. ¿Ya? Entonces ahora yo les voy a dejar bien abierta a desarrollar lo que necesito como futuro ingeniero en negocio internacional. Sí, po, yo creo que siempre uno tiene la capacidad de poder mejorar, de poder reinventarse, de poder aprender, pero hay que ser consciente de qué cosas me están costando y qué cosas son las que yo hago a lo mejor súper bien. Porque no podemos decir que hacemos todo mal, pero tampoco podemos ser soberbios de creer que hacemos todo bien. Entonces tenemos que estar en ese equilibrio y decir, oye, no, en esto a lo mejor me destaco y soy súper bueno o buena, pero en esto otro tengo que potenciar y mejorarme. Y siempre van a haber cosas que a los seres humanos van a ir poniendo desafíos para ir mejorando y potenciándonos. Y también eso es entretenido y es chulo porque de esa manera vamos creciendo, vamos madurando y por supuesto vamos mejorando. Hasta acá, ¿alguna consulta, duda o comentario? ¿No? Muy bien. Entonces, mañana tenemos clases nosotros en la tarde y ahí ya vamos a hablar de todo lo que es la estrategia, ¿ya? Vamos a hablar de algunas experiencias internacionales que han sido bastante exitosas, vamos a hablar de las estrategias que se toman cuando uno está construyendo una empresa, cuáles son las ideas claves, hacia dónde nos dirigimos, el estatus como actual de alguna idea y para que así ustedes lo vayan vinculando, por supuesto, con su trabajo. Ahora hablábamos de las competencias, hablábamos del clima y la cultura, porque ya eso es parte cuando yo quiero construir una organización o formar una pyme con un equipo de trabajo, tengo que pensar pues, cómo quiero que sea nuestra cultura, de qué manera quiero potenciar el clima, cuáles son las habilidades, porque en las empresas hoy en día hay mucho esto de las habilidades transversales o competencias transversales, en donde todos, por ejemplo, a la base tenemos que tener la calidad en el servicio. Y de ahí para arriba empiezan niveles distintos de desarrollo y las competencias más específicas, pero como competencias transversales, todos calidad en el servicio o orientación al cliente. Entonces, a lo mejor en el caso de ustedes, con la construcción de sus pymes, que yo estoy segura que van a quedar todas súper bacanes, van a ir pensando también en cuáles son esas cualidades o competencias que ojalá todas las personas de tu equipo de trabajo tengan. ¿Ok? Ya chiquillos, vamos a quedar hasta acá. Nos vemos mañana. Cuídense mucho.